todas las actividades ilegales en Venezuela. En el debate de anoche en las comisiones económicas del Congreso de la República le dieron un poquito de tiempo a la posibilidad de que se salve la reforma tributaria, quiere decir un poquito de oxígeno al gobierno para que se mueva. Ya lograron ayer voltear a un congresista que es Jairo Castellanos. La discusión fue caliente alrededor de temas técnicos y alrededor de la necesidad o de recortar el presupuesto o de conseguir que quiere la plata del gobierno. Terminaron levantando la sesión, prolongando un poquito la agonía de la reforma tributaria que todavía no parece tener los votos. Marcela Peña. Néstor, y es que después de 3 horas de sesión, las comisiones económicas del Congreso ni archivaron la reforma ni empezaron a discutirla. Como usted dice, un debate lleno de tecnicismos y el gobierno con la clara intención de comprar tiempo, porque hasta antes del debate esta reforma parecía hundida. Primero votaron la petición de archivar la reforma, pero solo una de las 4 comisiones económicas, la Comisión Tercera del Senado, aprobó su hundimiento. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Varios congresistas creen que desde ese minuto quedó enterrada la reforma tributaria, pero al final se impuso la visión del presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, que estaba presidiendo la sesión, el señor Wilmer Castellanos, y continuó el debate. Desde aquí, varios congresistas empezaron a alertar sobre la instrucción que el gobierno le dio a su propia bancada de romper el quórum en Cámara para que se tuviera que suspender el debate y, oh sorpresa, escuche la forma en que el señor Castellanos estaba presidiendo el debate. Y la verdad, pues yo sí lo tenía a usted en otro concepto totalmente distinto. Siempre lo conocí como un caballero y eso no se puede permitir, y le pido el favor también, con lo que pasó con el representante Guadit, a que no nos faltemos al respeto. Aquí estamos dando las garantías. Ahora bien, senador, con lo que usted acaba de decir, nosotros dirigimos acá el debate. Incluso en la sesión pasada, lo puede decir el senador Ciro Ramírez, él se acercó acá y yo le dije, va a empezar votando la Cámara. Va a empezar votando la Cámara, y hoy le digo lo mismo, va a empezar votando la Cámara en la ponencia. ¿Y por qué era importante que empezara votando la Cámara la ponencia positiva? Pues porque por ahí se rompió el quórum. Cuando llamaron a lista a la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, respondieron inicialmente 13 de los 15 que se necesitan para el quórum. Ahí se armó otro problema, suspendió la votación el señor Castellanos cuando ingresaron 2 congresistas que hacían falta para contar los 15 y repitió la votación. En la segunda solamente contestaron 14 y quedó definido el tema. Se aplazó la sesión, se suspenden las votaciones hasta el martes. ¿Por qué le conviene al gobierno ganar tiempo? Pues porque eso le permite ir volteando votos. Junto a la dilación, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se sacó de la manga una nueva carta para destrabar el tema. Le propone al gobierno quitar de la ecuación impuestos impopulares a cambio de revivir mayores impuestos a petroleras y mineras. De algunos congresistas y que generan inquietud en parte del Congreso, por ejemplo, en relación con el ya reducido nivel de impuesto al consumo de licores y particularmente en el caso de la cerveza, que podríamos excluirlo del proyecto totalmente. Ahí lo está anunciando el ministro Germán Ávila, el ministro de Hacienda, diciendo que esa proposición de la bancada de gobierno cuenta con el aval, implicaría 3 billones de pesos. No está sencillo cambiar los votos. Escuche, por ejemplo, al senador Mauricio Gómez. Parece que ya la Comisión Cuarta de Cámara no está. Parece que ya le dieron la orden a miembros de la Comisión Cuarta de Cámara de salir del recinto. El mensaje, señor ministro, es para usted. Aquí vamos a estar hasta el 24 de diciembre, ministro de Hacienda. Y si el 31 quiere, nos damos el feliz año aquí también. Pero vamos a hundir la tributaria. Así terminó el debate, se suspendieron las votaciones hasta el martes y, como usted lo mencionó, ya se cambió el primer voto, el del senador Jairo Castellanos. Es que hay 2 Castellanos, Marcela, perdóneme la precisión.
Hay dos castellanos, uno Sí, Jairo señor. y el otro es Wilmer Exacto. Castellanos. Sí, señor. Wilmer Castellanos, el presidente de la Comisión Tercera de Cámara de Representantes, la persona que ayer estaba presidiendo el debate. El segundo, Jairo Castellanos, un senador de la Comisión Tercera. Él firmó la ponencia de archivo, pero ayer a la hora de votar, pues cambió de opinión. Escuche usted el momento. Sí, señor presidente, vamos a votar la proposición con que termine el informe del archivo del proyecto. Honorables senadores de la Comisión Tercera de Senado, Bernal Sánchez, Sonia Cirley, Vitar Castilla, Lilian Esther, sí. Castellano Serrano, Jairo Alberto, no. Vota Ahí no. ve usted, primero apareció firmando la ponencia para pedir que se hunda la reforma tributaria y ahora tiene otro punto de vista. Marcela, traducción. La semana pasada pidió hundir la reforma tributaria y ahora se dio cuenta, dice él, que el gobierno tiene razón en sus argumentos. ¿Hay algún otro castellanos a la vista, Marcela? ¿Usted que De ha cubierto todo el trámite de la tributaria? De momento no, pero no se sorprenda si aparecen de aquí al martes. Ya nada me sorprende. Néstor, Gracias. lo que pasa es que, Néstor, que así aparezcan más castellanos, la tiene muy difícil el gobierno. Tiene hundida la reforma en dos de las comisiones, en las dos del Senado. tercera y cuarta. Pero ¿será que el doctor Castellanos se cambió de postura porque se cayó el impuesto a las iglesias? ¿O porque se cayó el IVA a los combustibles? ¿O el impuesto a la boletería? De pronto esas cositas le hicieron cambiar de opinión, cómo ¿no? Sí, señor. Tu ingenuidad me conmueve, Víctor. Me dicen que Son las el doctor 7:54 Castellanos, minutos. el doctor Wilmer Castellanos es cercano a el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y que podría aspirar en las próximas elecciones a ese mismo cargo. Aparecerán las llaves, siempre terminan apareciendo las llaves. Doctor senador Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, integrante de esta Comisión Tercera del Senado. Senador Gómez, buenos días. Néstor, buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Estamos a 4 de diciembre, la legislatura va hasta el 16, inclusive en el evento de que haya sesiones extraordinarias, ¿usted cree que el gobierno todavía puede hacer aprobar la tributaria? Néstor, yo creo que ya no están en eso. Mire, yo creo que aquí hay una estrategia, prendo alarmas y prendo una alerta roja al país. Yo creo que el gobierno, con la complicidad del presidente de la tercera de Cámara, están jugando a quemar tiempo, a dilatar tiempo para que esto llegue al 16 de diciembre y sacar un decreto de emergencia económica. Ojo, Néstor, saben que no tienen los votos y quieren decirle al país a mediados de este mes que como no lograron mayorías en las comisiones económicas conjuntas y no tuvieron tiempo para aprobar una reforma tributaria, necesitan por la economía del país y por responsabilidad fiscal sacar un decreto de emergencia económica y hacer lo que les dé la gana en materia fiscal. Ojo con eso, pero porque senador yo creo... Gómez, otra posibilidad sería que reduzcan gastos. ¿Esa no la tienen ustedes en el panorama? Es decir, cuando hay menos plata de lo que entra y hay más gastos, pues si no entra más plata tienen que reducirse y apretarse el cinturón, ¿o no? Ellos no están en eso. Ellos, al contrario, están en el despilfarro y el derroche para hacer politiquería el próximo año con sus listas del pacto de Senado y Cámara y con su candidato a la presidencia, Iván Cepeda. Esa es la estrategia de ellos, tocarle el bolsillo a los colombianos para utilizar esos recursos en política el próximo año. Pero mire, nosotros vamos a intentar el martes seguir hundiendo esta reforma. Lo vamos a hacer. Creemos que tenemos los votos, como decía ahora uno de los de la mesa, en dos comisiones, no solamente en una, en la cuarta de Senado y la tercera de Senado, las que votaron por archivar esta reforma. Entonces, ellos van a seguir intentando dilatar esto, nosotros vamos a persistir, vamos a insistir y no nos vamos a cansar, porque al final nuestra tarea es blindarle el bolsillo a la gente. Qué ironía, Néstor. Ayer el candidato a la presidencia, Iván Cepeda, lanzó su plan de austeridad como candidato a la presidencia del Pacto Histórico y al mismo tiempo su gobierno, el gobierno de Petro y su bancada, la bancada del Pacto, insisten en tocarle el bolsillo a los empresarios y a los ciudadanos. Senador, parece difícil que ustedes logren hundir la reforma tributaria por la configuración del debate y además porque
evidentemente quien está presidiendo el debate es proclive a favorecer los intereses del gobierno. Vamos, ha dado con el disfraz de las garantías, pues digamos que ha permitido que primero vote Senado y luego Cámara y que se desbarate el quórum. Sé que no me puede revelar la receta de la fórmula de la Coca-Cola, pero ¿de qué manera se puede romper eso? Porque pareciera que vamos a estar en esto mismo hasta el final. Mire, vamos a insistir, pero yo quiero llamar la atención de algo. Yo llevo 12 años en las comisiones económicas y nunca había visto tanta desfachatez por parte del presidente de las comisiones económicas. Ustedes tienen que revisar las cámaras y tienen que ver cómo el ministro secretea permanentemente con Wilmer Castellano y le da órdenes. Dirige el debate, Néstor. O sea, eso yo nunca lo había visto. El Congreso es una rama del poder independiente. Y aquí vemos a un ministro incidiendo permanentemente. Yo lo denuncié ayer, lo dije públicamente ayer. Lo han hecho, senador Gómez, todos los gobiernos con todos los congresos. Pero no así. Sí, así. Pero no así. Lo mismo. No. Yo he visto presidentes, Néstor, créame, con gobierno a bordo, pero respetando a la plenaria de las comisiones conjuntas. Ojo, y respetando cuando ya hay una decisión. Aquí ya hay una decisión. Lo que pasa es que manipulan la forma en que se vota y arrancan por Cámara porque tienen los votos. Pero cuando hay una comisión, una de las 4 con la decisión, la reforma está hundida. Y hay jurisprudencia. Y además le voy a decir algo. Pase lo que pase, está viciada por el manejo que el presidente de la Comisión Tercera de Cámara le ha dado a este tema. Vale. Doctor Gómez, un gusto saludarlo. Gracias. Un abrazo. Mauricio Garburos. Doctora Pizarro, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a los colombianos que nos escuchan. ¿Usted ve la reforma tributaria todavía con posibilidades de ser aprobada? Sí, realmente yo creo que es un debate muy difícil y sobre todo en las comisiones económicas. Sobre todo en las comisiones ¿no? Reconectando. Bueno, sí. Doctora Pizarro, si me ayuda con la conexión. Digamos que las 4 comisiones... Sí, se me cortó, me decía usted al comienzo de la frase que era un debate, perdóneme que se cortó ahí, que era un debate muy difícil, en particular en las comisiones económicas. Sí, es un debate muy difícil porque se necesita que pase por las 4 comisiones, tanto el archivo como que se apruebe. Pues disfruto. Pero yo sí quisiera decir que nosotros necesitamos primero dejar de decir que es una reforma tributaria, porque eso crea muchísimas confusiones. Es una reforma de financiamiento porque está atada a una ley de presupuesto. Con esta ley final es por solventar dificultades que tiene digamos estructuralmente la economía del país. Por ejemplo, el 90% de los gastos son inflexibles. Yo he escuchado doctora, que de gastar, pero es muy difícil doctora dejar Pizarro, de gastar. Le propongo, para tener este diálogo, para que la pueda escuchar, reconvertimos la llamada. Le vuelvo a marcar. Bueno, vale, gracias. Senador Ciro Ramírez, de la Comisión Tercera. Senador Ramírez, buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a los oyentes. Senador, ¿cómo está evaluando usted el trámite de la tributaria el día de hoy, o de la ley de financiamiento, como prefiere llamarla la senadora Pizarro del Pacto Histórico? Néstor, independientemente de la finalidad para dónde vayan esos recursos, están modificando el estatuto tributario, o sea, es una reforma tributaria. Yo creo que ya lo dijo Mauricio Gómez, y ustedes también lo dijeron. Estamos Mauricio y varios. Ayer votamos 11 contra 3. Ya es imposible que puedan no voltear a nadie. Ya no pueden comprar a nadie. Esa reforma está hundida. La gran pregunta que ustedes se hacen y a los colombianos hay que contarles es, bueno, ellos manejan la presidencia de las económicas y van a seguir empezando a votar por la Cámara, donde ellos tienen mayorías, y van a seguir obligando a que se retiren del recinto para seguir levantando el quórum y seguir dilatando y dilatando. ¿Con el fin de qué? Yo ayer denuncié y anoche diciendo que estos personajes
quieren buscar esos recursos para gastar en campaña con el fin de empezar a redactar los decretos de emergencia económica, imponerle los impuestos a los colombianos a sabiendas que no hay razones de constitucionalidad, no hay causas constitucionales para eso, pero mientras se demanda y mientras lo tumban, pues obviamente ya han recaudado. Lo importante aquí es que ya anoche les dio vergüenza a algunos representantes de la Comisión Cuarta que tuvieron que... Y hubo... Volvieron dos, pero no alcanzó el quórum, senador Ramírez. La pregunta es la misma que le planteamos. No. ¿Perdón? Pero si no. El secretario alcanzó a decir, no puedo hubo decisión. Doctor Ciro, le propongo, repetimos la llamada, a ver si está la llamada ya con la representante Pizarro. Doctora María del Mar, ¿me escucha? ¿Ya estamos mejor? Sí, le escucho. ¿Me escuchan mejor? Sí, ya estamos audibles. Me decía usted por qué creía, a pesar de que tiene impuestos nuevos y permanentes, que no debía llamarse reforma tributaria. Sí, lo que pasa es que una reforma tributaria, digamos que toca solo el tema de impuestos. Una reforma de financiamiento se hace para financiar el presupuesto general de la nación y puede o no tener impuestos. Ahora, de los 4 títulos que tiene este proyecto de ley, por ejemplo, hay un título que no tiene nada que ver con impuestos, que de hecho son beneficios tributarios que se le dan a las personas que, digamos, han estado en mora y que también busca solventar todos los problemas de tramitología que hay en el INVIMA, haciendo que el INVIMA no cobre, digamos, que no se financie a través de cobrarle sanciones a los empresarios, sino que tenga un presupuesto propio, ya que hay un incentivo muy perverso para la productividad en el INVIMA, que es entre yo más multas le pongo y entre más caro hago. Pero entonces ese capítulo es que me parece importante porque ese capítulo, por ejemplo, no tiene impuestos. A estas alturas, francamente, me parece inocuo preguntarle a ustedes si es una reforma tributaria. Crea impuestos a las cervezas, crea impuesto a los combustibles. Y ustedes quieren convencer a Colombia de que esto no es una reforma tributaria con otro nombre. Pero es que lo de la gasolina ya no está en el proyecto. Sé que el ministro de Hacienda dijo que lo podrían retirar anoche. Lo de las cervezas, no, ya se retiró. En la ponencia que se está discutiendo, en la ponencia que yo firmé y que avaló el gobierno, de hecho, no hay impuestos a la cerveza, no hay impuestos a la gasolina y sí hay impuestos, por ejemplo, a los mega ricos, personas que que tienen un patrimonio líquido de más de 4.000 millones de pesos, se les pide que paguen 7 millones de impuestos en patrimonio líquido. Después de quitarse sus deudas y su casa de vivienda, alguien que tenga un patrimonio líquido de 4.000 millones de pesos, seguro puede pagar 7 millones en el patrimonio. En la ponencia que se discutió anoche, ¿sí hay impuestos a la cerveza, doctora María José? No, hay impuestos a los licores. No es María José, es María del Mar. Hay impuestos a los licores, pero no hay impuestos a la cerveza, también hay impuestos al tabaco, hay impuestos a los juegos de suerte de azar. ¿Por qué? Porque hay 11 millones de cuentas inscritas en Colombia para apostar en línea cuando hay 52 millones de colombianos. Y hay un problema de juego que se está desarrollando en la sociedad y nosotros tenemos que afrontarlo. Esta es una reforma de financiamiento. Me habla de los impuestos y me dice, pero no se les ocurra decirle que es una reforma tributaria. Pero es que no solo tiene impuestos, y es que uno podría votar, por ejemplo, solo el capítulo 4. Y quitar todos los que tienen impuestos, pero quiero dejar muy claro, estos son impuestos a las multinacionales, impuestos a los mega ricos, pero no son impuestos. Todo lo que se hablaba que podía tocar a la clase media o a la clase popular se eliminó y se discutió, y quiero decir que la oposición nunca fue a las reuniones de ponentes y coordinadores de ponentes para intentar llegar a un acuerdo, sino que ha sido un saboteo gigante. Ahora, nosotros como Congreso y el gobierno, por eso es que es tan importante que hablemos de ley de financiamiento y no de reforma tributaria, tenemos la responsabilidad con la CARF, con la macroeconomía del país, de pensar cómo se va a ajustar las finanzas del Estado, no para el próximo año, porque es que había impuestos, por ejemplo, muchos de los congresistas le preguntaban al ministro, ¿por qué hay impuestos a 3 años? Y el ministro decía, pues porque nosotros tenemos que ser responsables macroeconómicamente, porque porque con la CARF se ha dicho que tenemos que mostrar un presupuesto a largo y a mediano plazo, porque los presupuestos no pueden ser solo de un año.
Pero doctora María del Mar, y discúlpeme mucho, yo le tengo mucho aprecio y le tengo mucho respeto porque usted se ha estudiado estos temas, pero es muy claro, mire, dice en la ponencia que ustedes están debatiendo, la tarifa del componente específico del impuesto al consumo de cervezas y sifones por cada grado alcoholimétrico en unidad de 330 centímetros cúbicos o su equivalente, Víctor, será de 198 pesos. Ahora, se modera, eso sí, se modera frente a la propuesta inicial, pero siguen cargadas las cervezas, no tanto como antes, pero eso se sigue debatiendo. Tanto así que ayer el ministro, y usted lo escuchó, dijo, vamos a eliminar totalmente este impuesto a la cerveza para lograr un acuerdo político y también los componentes a los combustibles, porque en el lado de los combustibles se mantiene vivo el impuesto al carbono, doctora Pizarro. Sí, pero digamos que ahí se eliminaron muchísimos impuestos y estas son cervezas con un pero eso no es lo que le está preguntando. ¿Hay impuesto a la cerveza todavía en la discusión de anoche? Pero cervezas con un altísimo grado de alcohol, ¿sí? No la cerveza, digamos, que el colombiano compra en el supermercado. Y lo que yo diría es, bueno, eliminemos ese impuesto, es que no hay problema, se pueden eliminar varios impuestos. Okay. Hay actitud de avanzar, pero es que el problema es que aquí no se quiere avanzar, aquí no se quiere discutir, sino que desde un primer momento la oposición sabía que una forma de afectar la gobernabilidad es por medio de impedir que haya una ley de financiamiento, por medio de impedir que el gobierno pueda seguir con una estrategia macroeconómica que ha sido sumamente exitosa. Tenemos un desempleo, una tasa de desempleo bastante baja, hemos visto cómo la inflación también ha cedido, etcétera, y también el crecimiento, cuando nos comparamos con la región, es un crecimiento muy bueno. Es María del Mar Pizarro, que es representante de la Cámara del Pacto Histórico en la Comisión Tercera en el Congreso de Colombia discutiendo Néstor, la reforma tributaria. Déjeme hacerle una pregunta final, señor Felipe, sí, adelante. A la doctora María del Mar Pizarro. Cuando usted habla de los súper ricos o de los riquitos, ¿eso incluye también, por ejemplo, impuestos a los bares como el de su propiedad y de su esposo? Pues es que nosotros no somos mega ricos, pero claro, aquí y hay una cosa que yo he votado muchísimo, y es que el alcohol debe pagar más impuestos y también los cigarrillos. Usted votando temas de licor y tiene un bar, ¿no hay allí una inhabilidad a propósito de la pregunta de Felipe? Pues si no pues nosotros pasamos sin un impedimento, pero sobre todo yo estoy votando para que se le suban los impuestos al alcohol y al cigarrillo, entonces pues no sé cómo me estaría beneficiando. ¿Para que se le suban? Para que se le suban los impuestos. Al contrario, lo que me acaba de anunciar es que el gobierno está diciendo que va a eliminar el impuesto a la cerveza y bebidas alcohólicas. Pero usted ha visto que nosotros hemos votado que se mantenga el impuesto al alcohol y al tabaco. Senadora doctora Pizarro, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias. ¿Su bar, el Bifor, sigue abierto? Perdóneme la pregunta. Sí, nuestro bar está, pues sí, sigue en funcionamiento. ¿Ha habido alguna novedad después de la muerte del muchacho que estaba en la rumba allí del 31 de octubre? Qué pena, ustedes primero me dijeron que me llamaban para hablar de la reforma tributaria, pero si quieren hablar de este tema, pues a mí me gustaría que me dieran el tiempo para responder, porque es que normalmente ustedes hacen preguntas muy capciosas y lo que hacen es cortar y no dejarle a uno realmente dar sus argumentos. Entonces, si ustedes quisieran entrar en esta discusión, es porque me van a permitir hablar libremente. Doctora María del Mar, ha estado hablando libremente. Le pregunto con el mayor respeto si en el bar en donde sucedieron los hechos del 31 de octubre, si alrededor de esa muerte del muchacho de Jaime Esteban, creo recordar que se llamaba, hay alguna novedad. ¿Ustedes han hecho algo o han encontrado algo? Pues yo realmente ¿Le ofende la pregunta? No, es que a mí lo que me ofende es que ustedes estén preocupados porque yo puedo tener propiedad en un bar cerca a donde asesinaron al muchacho y no le estén preguntando a la alcaldesa local o al alcalde qué está pasando con la inseguridad en Bogotá. Ayer también hubo muertos, todos los días hay muertos, y aquí lo que buscan de cierta manera es hacer una
cacería de brujas hacia los petristas. Yo no tuve nada que ver, no tengo nada que ver con la muerte de ese muchacho. Permanecí en silencio porque realmente creo que era muy irrespetuoso como los medios estaban tratando el tema, el amarillismo, y había que respetar a la familia. Pero lo que yo sí quiero decir es que es absolutamente injusto que ustedes me estén preguntando sobre esto, aprovechando la reforma tributaria para hablar de que asesinaron a un muchacho cerca a un bar en el que yo puedo tener acciones. ¿Y qué es lo irrespetuoso? Discúlpeme que no entiendo. ¿En qué la he irrespetado? Pues a mí no, me parece que ustedes sí respetan a la familia cuando no están hablando de, por ejemplo, qué está pasando con nuestros jóvenes en temas de salud mental porque no saben resolver conflictos, qué está pasando con las cámaras en la ciudad de Bogotá cuando 1 de cada 4 están dañadas, qué está pasando con con el porte de armas que hay en la ciudad. Nosotros tenemos en este momento líderes en Ciudad Bolívar que están huyendo de sus casas por los conflictos del agua, y de eso no hablan, pero sí hablan de que hubo un asesinato, una tragedia cerca a un bar del que yo soy dueña, pero no están enfocando la noticia periodística en los problemas de salud mental, en los problemas de seguridad, en la impunidad, sino en que el muchacho fue asesinado cerca a una empresa en la que yo puedo tener sociedad. El muchacho fue asesinado después de participar en una rumba que usted organizó. No, qué pena. Y eso sí lo quiero dejar muy claro. Yo no organicé esa rumba, yo no hago Los parte estudiantes de la de Universidad la de los Andes operación. la contrataron a usted para organizar la rumba allí. No, a mí no me contrataron. Sí, contrataron un establecimiento, los jóvenes de la Universidad de los Andes contrataron un establecimiento para hacer una fiesta. Ellos eran responsables digamos, de las invitaciones, etcétera, y yo quiero decir que yo en ningún momento he sido contratada, y quiero decirle una cosa, yo en ningún momento he tenido utilidades de ese negocio, y también lo quiero dejar claro, pero lo que ustedes quieren es desviar la mirada de el problema real, y es qué está haciendo el alcalde con la seguridad de Bogotá. Doctora María del Mar Pizarro, le agradezco estos minutos, le agradezco que haya aceptado hablar de los dos temas. Muy amable, feliz día. Muchas gracias. A usted, son las 8:15 en Mañanas Blue.